Hoy nos acompaña Julieta Leo, que es líder del proyecto de desarrollo urbano en el Centro Mario Molina. Nos acompaña también Tania Jiménez, que es coordinadora de política pública de desarrollo urbano en WRI México. Y contaremos también con los mensajes de Gabriela Alarcón, directora de desarrollo urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad, y de Salvador Herrera, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación. El tema que tenemos esta sesión es acerca de cómo está México enfrentando toda la nueva agenda urbana, todos los compromisos globales, los pasos que se están dando al interior del país, los recientes cambios normativos, presupuestales, las transformaciones que están intentando darse a nivel local. Justamente las semanas anteriores, mucho se habló de Hábitat 3, mucho se habló de una nueva agenda urbana, de compromisos locales, de compromisos nacionales y compromisos globales. Entonces, justamente para arrancar el tema, la primera pregunta que les quisiera hacer a Tania y a Julieta, que nos acompañan aquí, es ¿qué es esto de Hábitat 3 y de la nueva agenda urbana? Mucho hemos hablado, pero en concreto, ¿cuáles son esos puntos o qué es esa nueva agenda urbana? Entonces, Tania, si nos quieres contar, por favor. Claro, buenos días. Precisamente como mencionaba Angélica, durante las últimas semanas, meses, todo el mundo ha estado hablando de esta nueva agenda urbana. Se firmó apenas hace unos días los compromisos de la nueva agenda urbana en Quito. Esto es un evento que sucede cada 20 años. Esta es la tercera vez que sucede. Había sucedido en Canadá, en el 96, en Estambul y recientemente en Ecuador. Es la reunión en que todos los líderes globales se juntan para ponerse de acuerdo en definir los rumbos de las políticas urbanas a nivel global. En la edición anterior, en Estambul, el tema prioritario en su momento fue asegurar la vivienda adecuada, que era un tema que en ese momento era de gran relevancia por las migraciones que se estaban dando a los centros urbanos de manera masiva en varias regiones del mundo. En esta discusión, en la discusión que se tuvo la semana pasada, el proceso ha durado todo este año, pero que se consolidó la semana pasada con la firma de los líderes globales, se hablan de tres principios fundamentales, tres principios de la agenda urbana. El primero, en inglés lo definen como leave no one behind, no podemos dejar a nadie atrás. Es un principio que busca que la ciudad genere los espacios de equidad y los espacios de oportunidad que la vuelvan una herramienta para combatir las desigualdades y la pobreza alrededor del mundo. El segundo tiene que ver con economías sustentables e inclusivas, es decir, que las ciudades deben generar igualmente estos espacios para detonar las actividades económicas en los distintos niveles, desde economías de barrio, economías locales, hasta las economías transnacionales, que es lo que es una de las tendencias más fuertes de este siglo, ¿no? Y el tercer principio tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. ¿Cómo podemos, a partir de la gestión de los espacios urbanos, asegurar la conservación de los espacios con valor ambiental? ¿Cómo podemos asegurar que estas zonas urbanas cuenten con las condiciones necesarias para afrontar los temas de los embates de los efectos de cambio climático, etcétera? Estos son, en síntesis, los tres principios que han requerido de lo que ellos han definido como tres facilitadores de la gestión de esta agenda. El primero tendría que ver con gobernanza, que a la vez es un tema de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de seguimiento a las políticas urbanas globales. Otro habilitador tiene que ver con los mecanismos, a la vez con los mecanismos de financiamiento. Y el tercero tiene que ver con la planeación, las estrategias de planeación y gestión de los espacios urbanos. Aquí es donde estamos hablando de ubicaciones de vivienda, de crecimiento, de herramientas
de planeación de la movilidad, de los espacios públicos, etcétera, que son las que en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, contribuirán a alcanzar estos principios que están en la nueva agenda urbana. Justamente muchos de los principios que estás mencionando, Tania, hace un par de años el Centro Mario Molina, el INCO y WRI iniciaron un ejercicio hacia una reforma urbana en México. Mencionaban muchos temas de los que están hoy vigentes en la nueva agenda urbana para lograr una mejor planificación de las ciudades. Hablaban también de la necesidad de generar ciudades conectadas, de generar ciudades más cercanas, que evitaran toda esta dispersión urbana, ¿no? También considerando temas de eficiencia urbana, temas de planeación integral de la ciudad, la movilidad como articulador. Julieta, cuéntanos un poco qué salió de este proceso, qué se estaba pidiendo. Aquí participaron más de 500 actores y hacia dónde pedía esa ciudadanía técnica especializada que debería orientarse a una reforma urbana y que compagina muy bien justamente con estos objetivos globales. Gracias, buenos días a todos. Pues fue un ejercicio interesante que llevamos a cabo en 2012, ya hace un rato, por lo cual los temas, digamos, que trae ahora la agenda urbana o la nueva agenda urbana de Quito no son tan ajenos, sino que desde esa fecha. Y el documento, al final, en el proceso fueron siete sesiones muy intensas en donde discutimos temas para planear el territorio, ¿no? Generamos 100 ideas, algunas de ellas iban en el sentido de cómo podemos planear el territorio, cómo podemos fortalecer la coordinación metropolitana, cómo podemos acercar a la ciudad, como bien decías, cómo podemos mejorar la movilidad en las ciudades, cómo generamos nuevas políticas públicas de vivienda que no se refieran solamente a la vivienda nueva, sino también a la vivienda que se construye o que se puede remodelar o mejorar, no solamente a vivienda en venta, sino también vivienda en renta, ¿no? Es decir, explorar otras formas de acceder a este bien. También otra política muy importante, había ideas en relación a cómo revitalizar los barrios urbanos, los centros de nuestras ciudades, y finalmente cómo explotar esta idea originaria en la ciudad de un centro de innovación, ¿no? De cómo mejorar todas las oportunidades que la aglomeración de las ciudades nos pueden brindar en términos de nuevas ideas, de utilizar las economías de escala. Entonces, en este proyecto de 100 ideas para la ciudad, con más de 500 participantes, creo que lo más importante es, primero se abrió el tema, se abrió nuevamente la discusión, porque llevábamos más de 20 años sin tener algo que realmente pudiera iniciar la transformación que necesitamos en las ciudades. Entonces fue un momento importante para empezar a hablar nuevamente del tema, y creo que se dejó en claro que la reforma urbana no es solamente la aparición de una ley, sino es la creación de instituciones, la creación de capacidades, la redirección de las fuentes de financiamiento para lograr las transformaciones que queremos. Incluso hablamos de reasignación de atribuciones entre los distintos niveles de gobierno, el cómo fortalecer la coordinación entre los actores, cómo mejorar la participación social. La reforma urbana es todo eso, en realidad. No lo referimos solamente a un marco normativo que es necesario, sino es algo mucho más amplio, ¿no? Podríamos hablar de cambios en el marco normativo, en los instrumentos financieros, también en las políticas de empoderamiento de cómo hacemos que haya transformaciones locales. A ver, por el estilo. Así es. Ok. Pero también que hay un gran punto de coincidencia entre la nueva agenda urbana y lograr detonar un desarrollo sustentable, compacto, coordinado, conectado, pero que además se conecte con la competitividad económica, el desarrollo económico, ¿no? Como estas tres esferas entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Y entonces paso al siguiente tema, que es cómo está México en este momento para enfrentar
ese reto, ya hemos tenido que el Plan Nacional de Desarrollo incorpora muchos elementos de los solicitados en la reforma urbana, habla de las ciudades compactas, de las ciudades densas, de las ciudades mixtas, se empieza a hablar del derecho a la ciudad, y quisiera entonces escuchar las palabras que nos envía Salvador Herrera a nombre de la asociación, a ver también desde la perspectiva local qué está pasando, cómo ven a México al respecto. Por favor, de México sobre la nueva agenda urbana como la nueva Lo que yo pienso es que nuestro país no ha completado su gobernanza de planificación, y ahora la nueva agenda urbana llega como un paquete con muchos conceptos, muchos nuevos temas, que si bien los conocemos en el país, no tenemos aún pues, mecanismos de planificación, mecanismos normativos para implementar, digamos, las tareas pendientes, y ahora estamos con la nueva ley general de ordenamiento, que es un marco general y conceptual, al cual debemos sumar la nueva agenda urbana y lograr que de forma muy pronta y expedita, lo cual dudo que suceda, siendo un poco realista, los estados y los municipios se resuelven más. ¿Qué hacer ante este panorama? Creo que mucho es de la sociedad civil, de la academia y de los profesionales, de lograr que nosotros entendamos esta agenda, lograr implementarla en los países, generar una estrategia de abajo hacia arriba, para influir en nuestras autoridades en una rápida y pronta adopción de la nueva agenda. Pues nuevamente sale sobre la mesa el tema de los cambios en el marco normativo federal y local. Y pues justamente el otro tema muy reciente en México es la aprobación de la Ley de Asentamientos Humanos, de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. ¿Cómo suma esta ley o qué falta para que logremos empezar una reforma urbana que dé respuesta a todas estas compromisos y objetivos nacionales y globales? Creo que la aprobación de la ley es un paso importante, como decía en la intervención anterior, después de más de 20 años sin tener un marco normativo actualizado que, por ejemplo, no reconocía la existencia de las 59 zonas metropolitanas con las que ya tenemos oficialmente, pues es un paso importante. Creo que otro paso importante fue la creación de la SEDATU propiamente, pero regresando de nuevo a la ley, creo que si bien esta ley por sí misma es un gran avance y hace reconocimientos importantes, como el tema del derecho a la ciudad, está ahora, digamos, imbuida con muchos de los temas que trae la nueva agenda urbana de Hábitat 3, por ejemplo, rescata este tema que es tan necesario de la coordinación metropolitana, ¿no? A través de un capítulo que habla de la gobernanza metropolitana, que antes, si bien estaba referido en la ley previa como la posibilidad de que los municipios pudieran constituir o generar acuerdos para llegar a soluciones de problemas metropolitanos, no estaba como tal, de manera tan obligada, ¿no? Y tal vez no se entendía como que fuera tan necesario, pero en este momento la ley lo establece como una condición, como una obligación, y además deja muy claro el mecanismo a través del cual debe suceder esto. Al mismo tiempo, la ley todavía es, digamos, tiene que reforzarse mediante la generación de los reglamentos de cómo van a funcionar estos consejos metropolitanos,
para ser mucho más claros, más precisos. Siento que, por ejemplo, adolece en el tema en el que pues no hay un presupuesto destinado para el funcionamiento de estos consejos. Entonces, esto siempre, por supuesto, va a debilitar su participación, el compromiso con el cual se lleguen a ciertos programas, acuerdos para el seguimiento de las metas. Otro de las deficiencias pudiera ser que los mismos, la parte directiva es la que va a proponer el programa, establecer las métricas, realizar la evaluación al final también de estos mismos programas, y esto pues nos aleja de la meta de transparencia que queremos también acentuar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gestión de las ciudades. Entonces, hay algunos temas que si bien están en este momento tratados ahora en la ley como era necesario, creemos que todavía falta regularlos y hacer más transparente su operación, ¿no? Ok. Sí, adelante, Tania. Solo nos gustaría agregar un comentario, y tiene que ver con la oportunidad que se presenta ante la publicación de esta ley. La última versión que nosotros hemos revisado, que fue la firmada por el Senado, en sus artículos transitorios indica que todos los municipios y estados del país tendrán que actualizar en el próximo año todos sus sistemas de planeación. Esto es un gran reto técnico y de gestión en todos los diferentes niveles, locales y estatales, pero además es una gran oportunidad de que a lo largo y ancho de este país todos estemos hablando del territorio y de la importancia de su gestión, no solo en materia de vivienda o de alguno de los sectores, sino en su amplia concepción multisectorial, ¿no? Esto creemos que puede generar un momentum entre las diferentes autoridades y que pongan sobre la mesa la prioridad que el territorio no ha tenido durante los últimos 20 años, ¿no? Si bien no es un tema que no sea ajeno a varios actores, sí ha sido hasta ahora un tema muy acotado a un sector académico o de algunas organizaciones civiles como nosotros, pero que ha costado mucho trabajo permearlo a los otros actores, a los otros actores que toman las decisiones en los diferentes niveles de gobierno. La publicación de la ley, la nueva agenda urbana, esta obligación de tener que actualizar los marcos en un año, creemos que puede generar esta intensidad de la discusión que logre posicionarlo en ese nivel. Ok. Pues quisiéramos compartirle a nuestra audiencia que justamente el INCO, el Centro Mario Molina y WRI México hemos hecho un análisis detallado del último proyecto de ley que se hizo público antes de la aprobación como tal, y que a partir de hoy estamos haciendo público en nuestras plataformas web, pero además también un posicionamiento final ya respecto de la ley publicada. Y entonces quisiera abordar varios de los puntos que las tres organizaciones han considerado como prioritarios para avanzar en la agenda, ¿no? Ya tenemos una ley con unas fortalezas y unas debilidades claras. ¿Cómo hacemos que eso empiece a permear y detone realmente cambios reales en los diferentes asentamientos humanos y ciudades? Entonces quisiera ir con ustedes viendo punto por punto. El primer punto que se destaca en este posicionamiento es en relación al sistema de planeación territorial. Mencionan ustedes que es muy necesario el involucramiento multisectorial para garantizar la continuidad de los procesos urbanos. Entonces, si podemos abarcar un poco más este punto. Sí, si bien, como les decía, los consejos en la estrategia, por ejemplo, de ordenamiento territorial, en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se considera pues como cabeza de sector a la SEDATU, creemos que hace falta también mencionar que pues el desarrollo en las ciudades no son un tema sectorial, son un ámbito en donde todas las demás secretarías deberían de estar involucradas en la elaboración
de la estrategia y del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial Urbano. Entonces extrañamos, por ejemplo, que no se haga mención por lo menos de la participación que deberían de tener en este tema Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Semarnat, Sedesol, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, de Salud, etcétera, ¿no? Creemos que desde este punto de vista la ley sigue siendo una ley sectorial y los éxitos de casos exitosos de ciudades siempre tienen que ver con la participación transversal de distintas secretarías que abordan todos los temas, todos volcados hacia un objetivo común que es el desarrollo, en este caso, de las ciudades, ¿no? O si compete a una ciudad, a un caso en particular, pues todas ellas buscando el mismo objetivo, ¿no? Pero aquí nuevamente se ve que pareciera la SEDATU, que pues es la encargada de hacer su estrategia, y extrañamos un poco que no haya el involucramiento del resto de los sectores con sus recursos, con sus propios planes y programas, vinculándolo con sus metas o con sus objetivos de mediano y largo plazo en el desarrollo de las ciudades. ¿Es posible hacer ese involucramiento en una normativa secundaria federal o ya nos tendríamos que ir a los marcos legislativos o regulatorios locales? En este sentido, esta ley, como una ley general, tiene precisamente esa competencia de asignar las tareas a cada uno de los distintos niveles de gobierno. Pudo haber sido una gran oportunidad haberlo metido en este nivel de ley general. No es me tengo entendido que no es el único, pero sí le hubiera dado un sustento jurídico mucho más sólido que pudiera evitar algunos cuestionamientos o algunas debilidades que la puedan fragmentar. Okay. El segundo punto es en relación a la forma urbana. Mencionan aquí muy fuerte el tema de incorporar la renovación urbana o regeneración urbana como una estrategia prioritaria. Entonces, Tania, ¿puedes explicar mejor este punto? Sí, bueno, nosotros como mencionábamos, desde el 2013 que hemos estado impulsando este tema de reforma urbana, uno de los temas a combatir o a gestionar es precisamente el tema de la expansión. Esta ley, sin embargo, únicamente considera como tratamientos de suelo los, digamos, tradicionales que tienen que ver con la fundación de nuevos centros de población, el crecimiento de las existentes, el mejoramiento de algunas, pero deja de lado un concepto muy también en boga a nivel global, que es la regeneración de espacios intraurbanos con varias condiciones de conectividad, de infraestructura que pudieran facilitar la generación de espacios habitables para la población, para vivienda, para ese equipamiento. Pongo el ejemplo más tradicional de alguna manera, es cuando las zonas industriales ya no tienen esa función, las industrias han sido desplazadas a otros lugares. ¿Qué hacemos con estos espacios que ya están bien ubicados, que ya tienen redes de transporte, redes de infraestructura? ¿Cómo podemos, o bajo qué esquemas institucionales podemos aprovecharlas, reaprovecharlas para satisfacer todas las carencias que las ciudades ya tienen al día de hoy y potenciarlas hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo podríamos estar ubicando ahí las demandas de vivienda social, los equipamientos que ya traemos rezagados desde algunos años? Ese es un tema que desafortunadamente no está apareciendo enunciado en esta ley. Y hay que hablar de conectividad. ¿Qué pasa entonces en esta ley con el tema del derecho a la ciudad y la movilidad? Creemos que es muy bueno que ya se hable de los dos conceptos, ¿no? Que antes no estaban referidos como tal en la ley, o por lo menos con esta importancia, ¿no? El derecho a la ciudad es uno de los principios rectores de la ley, y también la movilidad. Sin embargo, lo que pensamos es que todavía no están desarrollados, digamos, de la manera amplia que estos conceptos deberían de integrarse en la ley. En particular, me gustaría referirme al concepto de movilidad,
para nosotros el tema de movilidad, sobre todo referido a las ciudades, debe ser también un derecho también. En la ley la movilidad está referido pues como el derecho de que las personas puedan moverse libremente en el modo de transporte que ellos elijan. Y este tipo de definición lo que hace es que no crea una obligación para la autoridad, para los gestores, digamos, de la ciudad, de ofrecer la ciudad para que los ciudadanos lo hagan en modos que ofrezcan ventajas colectivas. Por ejemplo, ofrecer modos de transporte públicos masivos, estructurados, asequibles, cercanos, cómodos, de bajas emisiones o sustentables, que promuevan la salud, que promuevan, en fin, la actividad física. Esa definición de movilidad, si nosotros al concepto de movilidad más amplio, crea responsabilidades hacia las autoridades de ofrecer este tipo de infraestructura para los ciudadanos. Si nosotros nos quedamos con el concepto previo de movilidad de pues está todo el mundo en libertad de moverse como quiera, pues realmente esta ley está debilitada en el sentido de que no es. Y es necesario que eso quede claro para que entonces se puedan empezar a mover los mecanismos de todo tipo, institucionales, normativos, financieros, para que las ciudades den esa prioridad de inversión en el gasto público a la movilidad con estas características, a la infraestructura de movilidad que ofrezca estas ventajas, no solamente para una persona, no pensando en la persona, pensando en la colectividad, en las aglomeraciones urbanas y en lo que la calidad de vida significa, o lo que significa en términos de calidad de vida de grandes aglomeraciones, tener este tipo de infraestructura. Un poco lo que deberíamos es garantizar el derecho a acceder a los bienes y servicios de la ciudad en modos sustentables, más que el derecho a moverme como me quiera mover. Pues claro, perfecto. Por supuesto que una ley de esta magnitud y la generación de cambios urbanos implica una coordinación institucional. ¿Cómo está el tema de coordinación institucional en ese marco normativo? Uno de los temas que aplaudimos que se reconozca en este nuevo marco normativo tiene que ver con la institucionalidad, la coordinación institucional a nivel metropolitano. Es una realidad que tenemos 59 zonas metropolitanas en este país que no tienen un respaldo o una obligación legal que los empuje hacia la coordinación. Ha habido interesantes casos muy exitosos de coordinación metropolitana, pero siguen siendo una excepción y no la norma. Lo que necesitamos es que esto se vuelva una norma. Hay un gran avance en este reconocimiento de una escala metropolitana para la planeación territorial. Sin embargo, también en la ley no queda claro cuáles van a ser, enuncia ciertas instituciones, sin embargo, no queda claro cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores que participan en estas instituciones coordinadoras, cuánto tiempo le tienen que dedicar, qué recursos tienen que aportar, si son recursos materiales, espacio, información. Eso no queda claro y lo vuelve un poco ambiguo y vuelve a quedar, corre el riesgo de volver a quedar en un tema voluntario, en un tema de formas y no de fondo, ¿no? Eso es un tema que se debería poder fortalecer, a la vez de que, como ya mencionaba Julieta, se vuelven organismos que son jueces parte en la planeación y seguimiento, lo cual puede potencialmente hacer que perdamos la objetividad sobre este seguimiento, y nos preocupa un poco que hay un reconocimiento de las zonas metropolitanas, pero nuestra realidad nacional deberíamos estar hablando de regiones y deberíamos estar hablando de megalópolis. Hay proyectos que trascienden los límites ya no solo municipales, sino incluso los metropolitanos, de las definiciones metropolitanas, y que no tienen un respaldo de planeación. Por mencionar
algunos estaríamos hablando el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que tenemos un esquema de planeación metropolitana del Valle de México, tenemos tenemos un esquema metropolitano en Puebla, tenemos un esquema metropolitano en Querétaro, pero en realidad es un proyecto que tiene impactos negativos y que no tenemos un nivel de planeación que cree el marco para que todas estas unidades ya metropolitanas se coordinen y busquen beneficios colectivos. A la necesidad de cambios y transformaciones a nivel local. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para los municipios esta nueva normativa? ¿Qué se les está pidiendo en la ley? ¿Qué deben hacer? ¿O cómo pueden ir aún más adelante de este marco normativo? Bueno, nos parece que es muy complicado hablar de una realidad municipal local, ¿no? Una realidad. Cuando estamos hablando de más de 2.400 municipios en este país, 800, un poco más de 800 que son categorizados como urbanos, dentro de todo este universo de municipios tenemos una diversidad impresionante, ¿no? Tenemos municipios que tienen grandes avances, tienen historias de planeación, con vinculaciones académicas, con institutos de planeación que tienen casi 20 años trabajando, dando estos seguimientos, y a la vez tenemos otros municipios que no cuentan con estas capacidades y que son absorbidos prácticamente por el día a día de la gestión urbana, ¿no? Con autorizaciones, con licencias, temas así que no dan el espacio para poder, ni el espacio ni los recursos para poder visualizar, para tener una visión de largo plazo, para tener una visión integral, multisectorial de la que nosotros deberíamos estar hablando. Sin embargo, creo que deberíamos estar aprovechando estas capacidades que algunos municipios ya han desarrollado y poderlas compartir con los que están un poco más rezagados y poder establecer por lo menos un piso mínimo del cual todos pudieran estar partiendo. En este sentido, es muy importante que las autoridades federales estén fortalecidas y a la vez puedan aportar al fortalecimiento de las autoridades locales, ya sea con capacidades técnicas, con capacidades financieras, con plataformas de información muy accesibles que les permita, dentro de las capacidades limitadas o no, poder facilitar esta gestión y esta planeación municipal. Yo creo que una de las cosas que les pide la ley y que no quedan como tan claras, pero que el contexto y el marco nacional nos habla de ello, es necesitan ser más profesionales en la gestión urbana. Es decir, el nivel de requerimiento de los nuevos programas municipales de desarrollo urbano, los lineamientos, van a requerir una profesionalización en muchos sentidos, desde las herramientas con las cuales se tienen que generar, ¿no? Herramientas de sistemas de información geográfica que después nos permitan tener mapas metropolitanos completos, trabajados a una misma escala, con indicadores iguales o similares, que realmente nos permitan tener una visión de ciudad, ¿no? Y no solamente de un extracto, de un pedacito, ya sea el municipio central o alguno de los municipios que está conurbado con esa centralidad. Entonces, habla de esta parte que se necesita, pero también algo que decía yo, no se señala claramente, pero que es muy necesario, es en este contexto de restricción presupuestaria cada vez más evidente, va a requerir que los gobiernos municipales desarrollen sus capacidades de financiamiento propio, que desarrollen sus instrumentos
financieros, atados o justamente vinculados principalmente a la gestión del suelo urbano. Y se necesita una gran preparación y capacitación en ese sentido, y también por ello una vinculación muy fuerte con la participación, con la sociedad, con la participación social, porque pues si queremos obtener más recursos de la ciudadanía, ¿no?, a través de estos impuestos que tienen que ver con la gestión del suelo, pues también se va a necesitar ser mucho más transparentes en la ejecución de los mismos, ampliar y transitar a esto que llamamos la participación, los presupuestos participativos, y simplemente recordar que si hay en América Latina ciudades o municipios locales que lo han logrado hacer, no existe ninguna otra causa o receta mágica para esto, sino que se vieron enfrentados a la necesidad de generar recursos propios, y esto va a estar pasando cada vez con mayor, o sea, con mayor fuerza, ¿no?, digamos, en México también. ¿Cómo afectó justamente ese recorte presupuestal reciente? ¿Cómo afecta la posibilidad de generar estos cambios de acuerdo a la ley y a la nueva agenda urbana? ¿Cómo estamos hablando en términos de presupuesto? En términos de presupuestos federales, que es el proyecto que nosotros nos dimos a la tarea de revisar, encontramos, nada más para dar una idea, que SEDATU está perdiendo el 38% de sus recursos para el 2017, ¿no? Se reduce también en casi un 52% los presupuestos destinados para las urbanizaciones. Se reduce en un 29% los fondos destinados a las acciones de vivienda, que es uno de los principales impulsores, para bien o para mal, independientemente de la forma, del desarrollo urbano, y se reduce de manera muy importante, casi un 60%, el fondo metropolitano. Entonces, estamos entrando en una contradicción donde las exigencias que establece la ley son muy altas y los recursos, por lo menos en la escala federal, se están reduciendo, ¿no? Y como bien dice Julieta, es la oportunidad y la obligación de los gobiernos locales, pues buscar cuáles son las alternativas para hacerse de sus propios recursos, y destacando que, como decía, sí, muchos de los países de Latinoamérica y en el mundo que han logrado estos proyectos consolidados, pues se han hecho a partir de la generación de sus propios recursos, explotando el bien más preciado que tienen de los municipios y que tienen toda la competencia sobre ellos, que es el suelo, ¿no? Así, justamente en nuestro congreso pasado de Ciudades y Transportes mencionaba Carmenza Saldías, una de las conferencistas magistrales, que fue directora de Planeación de Bogotá y directora de Finanzas, mencionaba eso, ¿no? El suelo como el gran capital o el gran eje de riqueza de una ciudad. Esto llevado a la práctica, ¿cómo podemos decir que el suelo puede generar riqueza a una ciudad? ¿Cómo captamos esa riqueza? Pues yo creo que vinculando esto con el proyecto previo de ley y lo que se aprobó finalmente, justamente ahí estaban vertidos una buena cantidad de ideas, ¿no?, de instrumentos fiscales y financieros que pueden ayudar a los municipios a generar estos recursos. Entonces hablamos desde cómo poder liberar el suelo, y también eso tiene que ver con otros los principios de la agenda urbana, que es esto de ciudades, del derecho a la ciudad, es decir, la utilización de los instrumentos financieros, como por ejemplo sobre tasas a predios baldíos, ¿no?, que están bien ubicados, vincularlo con una liberalización del suelo intraurbano para ofrecerlo en el desarrollo de viviendas de interés social. Entonces, no es solamente además ver a los instrumentos financieros y fiscales que hay numerosos, como puede ser de predial base suelo, sobre tasas a impuestos, a predios baldíos, perdón, la planificación de desarrollo orientado al transporte es otro de ellos que ya no está, los bancos de suelo también. Estos instrumentos no solamente porque permiten generar recursos para el desarrollo urbano, sino porque en sí mismo pueden regular efectos perniciosos o que han sido nocivos para el desarrollo de las ciudades, como espacios intraurbanos subutilizados,
que propicia frenar, por ejemplo, elementos como la expansión y la especulación asociado a ello. Entonces, creo que estos instrumentos fiscales y financieros que finalmente no aparecieron en la ley, es un momento que en una reforma secundaria o en un reglamento o en una norma, ahora que la SEDATU tiene facultad para expedir este tipo de criterios o de lineamientos jurídicos, deben de referirse, deben empaparse los municipios de esta potencialidad que tienen para poder aplicarlos y no verlos simplemente, aunque es parte importante, como lo dijimos, el que tengan recursos propios, sino verlos como algo que les permite incidir en el uso del suelo y mejorar de manera importante pues la ocupación y el aprovechamiento que se hace del mismo. Pues siempre estos temas de captación de recursos, de distribución de la riqueza y de establecimiento de instrumentos financieros, pues van de la mano con la transparencia y la gobernanza. Entonces invito ahora a escuchar las palabras que tiene Gabriel Arcón del INCO al respecto justamente de la gobernanza para la nueva agenda urbana. Hola, muy buenos días. El punto de vista que yo les voy a platicar ahorita sobre la Ley General de Asentamientos Humanos, pues bueno, habla sobre el tema de participación ciudadana, transparencia, cómo se va a garantizar que se cumpla la ley y, por supuesto, pues acceso a la información. Ahí, pues, vemos algunos claroscuros, hay sin duda un avance, donde ya se define por primera vez pues, distintos mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información. Se habla de la creación de una red de apoyo que permitirá mejorar la planeación y la gestión de las ciudades a través de la creación de un sistema de información geográfica que tendrá distintos instrumentos de ordenamiento territorial, pero también de otros instrumentos que tienen más que ver con administración del suelo, tanto urbano como rural. En la parte del cumplimiento de la ley, también se reconoce el derecho de los ciudadanos de pues, denunciar actos y omisiones de las autoridades en el cumplimiento de lo que establece esta ley. Se declaran, esto es algo muy importante, se declaran como nulos los contratos, las acciones, los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan las disposiciones también de esta ley y los programas nacionales de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Y por último se establece la responsabilidad y obligación del infractor para resarcir o reparar el daño que generen sus actos que estén fuera de la ley. Ahora, ¿qué partes se tiene que mejorar o qué partes no están claras en esta ley, ¿no? Y aquí, pues, sin duda, los mecanismos que, si bien ya se definen en la ley de participación ciudadana, están acotados a solamente ciertas partes o ciertas etapas de los procesos de la administración del territorio y pues valdría la pena considerarlos como obligatorio desde la misma definición de los proyectos de desarrollo urbano hasta la parte de evaluación. Después, es importante que los grandes proyectos de desarrollo urbano o los cambios de uso de suelo o cualquier modificación a los instrumentos territoriales que se hagan públicos a través de la Gaceta Oficial de los municipios y de sus propias páginas web. La información que publiquen sobre los planes de desarrollo urbano tiene que estar en formato de datos abiertos, porque no basta con que esté en medios electrónicos. Si es un PDF va a ser muy difícil de poder analizar y entender los detalles de este tipo de planes. Sabemos que el diablo está en detalles muchas veces, ¿no? Entonces, por eso es importante que cumpla con esos principios o criterios de datos abiertos. Que los hagan, bueno, que sean oportunos, que sean exhaustivos, que sean accesibles y manipulables. Después, tiene que hacerse de conocimiento de la gente los procesos de expropiación y también aclarar y acotar de la forma
manera de información que será la encargada de operar al sistema de información territorial del que estamos hablando, porque en la ley no se definen ni los objetivos, ni los alcances, ni la forma de operar. Y por último, pues este sistema de información geográfica tendría que tener al menos los distintos planes y programas municipales y metropolitanos, pero también información a nivel federal, por ejemplo, con los grandes proyectos de infraestructura que están en el Plan Nacional de Desarrollo, o de infraestructura, perdón, el Plan Nacional de Infraestructura, y las otras acciones importantes que van a hacer las distintas secretarías de la administración. Y bueno, esto también algo que celebramos es que por lo menos está ocurriendo en un momento que también a nivel municipal están habiendo cambios institucionales importantes, como es la elección municipal, en donde hoy ya más del 70% de los presidentes municipales en operación a partir del 2018. Creemos que trae grandes oportunidades, sin duda también trae riesgos, porque en la parte de los riesgos son un buen sistema de información y de rendición de cuentas. Los ciudadanos no van a poder decisiones para votar por un alcalde que se reelige o por otro partido político si no cuenta con esta información. Pero hay grandes oportunidades porque por primera vez se van a poder pensar en aplicar programas de largo aliento que excedan los 3 años que hasta ahora pues, era el límite de la administración del municipio. Y entre ellos el principal será utilizar el predial como la herramienta principal para financiar todas las acciones de desarrollo urbano y pues usar también el predial como una fuente de no solamente recaudación, sino también para orientar al desarrollo urbano, y esto lo vuelvo a relacionar con la parte de la ley de asentamientos humanos, porque a partir de ahí se pueden utilizar distintas modalidades del predial, como el predial de suelo, la sobretasa a los baldíos, las contribuciones por mejora o las contribuciones incrementales, que son esquemas que se utilizan mucho en Estados Unidos, que en inglés se llama Tax Increment Financing. Y todos estos instrumentos que son muy novedosos y ampliamente utilizados en otras partes del mundo, tendrían posibilidad de hacerse, pero dependen del predial. Y así como pues por supuesto está el sistema profesional de carrera, que deberían de definirse las áreas prioritarias a profesionalizar dentro de los municipios. Nosotros identificamos 6 o 7, y por supuesto la mejora regulatoria, donde la mejora regulatoria en el tema de desarrollo urbano también es una gran área de trabajo. Así que bueno, con esto yo termino y esperemos que en los próximos años veamos cambios importantes a nivel municipal con esta nueva ley general y con los cambios gracias a la elección municipal. Bueno. Bueno, este fue el mensaje de Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano de la Competitividad. Antes de dar paso a las preguntas, así muy brevemente, Tania y Julieta, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer inmediatamente el gobierno mexicano para avanzar en la consolidación de una nueva agenda urbana? ¿Cuáles son estos siguientes y próximos pasos? Pues yo diría que entre lo que es importante empezar a definir ahorita es toda la reglamentación secundaria. Hay muchas cosas en las cuales la ley general es bastante general. No da muchos elementos de cómo realmente instrumentarlo. Sé que SEDATU está trabajando en muchos lineamientos o regulaciones, reglamentos, como pueden ser, por ejemplo, los nuevos criterios para el desarrollo de los planes municipales de desarrollo urbano, ¿no? Entonces ya se están trabajando, ya se van a presentar próximamente. Es importante empezar a trabajar con mucho énfasis en toda la reglamentación secundaria, sobre todo en lo que se refiere a los criterios necesarios para actualizar las normatividades tanto de estatales o locales
la generación de los nuevos instrumentos de planeación, pero también reglamentos que nos permitan ayudar a redireccionar algunas de las cosas que platicamos, ¿no? Como pues la importancia de que los gobiernos puedan definir un poco más de compromiso y de responsabilidad en torno a la construcción de infraestructura para la movilidad sustentable, en relación también, por ejemplo, a cómo van a funcionar los consejos de desarrollo metropolitano o estos consejos de gobernanza metropolitana. También creemos que hace falta mayores dar criterios o lineamientos para la implementación de todos estos instrumentos financieros que, si bien no están en la ley, los municipios deberían de tener un marco que les ayude a poder aplicarlos y desarrollarlos en sus respectivas ciudades. En fin, creo que queda ahorita mucho por trabajar en esa parte de la reglamentación secundaria y por supuesto, creo que además debería discutirse y seguramente se hará, cómo pueden los presupuestos de las otras distintas secretarías, que por supuesto inciden en lo que pasa en las ciudades, alinearse a lo que estén planteando la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los programas estatales y locales en la misma materia, ¿no? Ok, muchas gracias, Tania, muchas gracias, Julieta. Y voy a dar paso a algunas preguntas que nos están haciendo en la audiencia. Una es, ¿cuáles son los avances en materia de códigos urbanos en México? Esa creo que es para mí. Como mencionábamos hace rato, es difícil hablar de una sola realidad, ¿no? De una sola generalidad. Hay ciudades, ya hay varias ciudades en el país que tienen unos códigos muy avanzados, muy detallados, y que no sé qué tanto deberíamos estar esperando que las instrucciones vengan de un gobierno central, ¿no? De arriba hacia abajo. Más bien, creo que deberíamos aprovechar estas capacidades y estas experiencias que han experimentado, que ya han piloteado, y compartirlas en un nivel transversal. Probablemente un poco agrupar estas ciudades con ciertas condiciones que compartan ciertas características y facilitar los canales de comunicación entre ellos. Como bien decía Julieta, la tarea que viene a partir de la publicación de esta ley es como abrir una presa, ¿no? Eso es una cantidad de materiales y de especificaciones que deberán desarrollarse y aprobarse y firmarse y publicarse, etcétera, en los próximos años. Entonces creo que más bien buscar estos casos de éxito local nos pueden ayudar a fortalecer a los otros que pudieran estar un poco más rezagados. Justamente hablando de casos de éxito, ¿cuál código urbano en México consideran como de vanguardia o cuáles legislaciones o códigos locales o nacionales consideran interesantes a nivel internacional? Pues además habría que definir como de qué tipo, ¿no? Porque hay muchísimos códigos, por ejemplo, en términos de aplicación de instrumentos fiscales para gestión del suelo y tal, pues los ejemplos de Tijuana o en Baja California con la aplicación del impuesto base suelo, fue un caso positivo, ¿no? Donde se logró incrementar la recaudación, se logró además ampliar la base, digamos, de predios en los cuales se cobraba el impuesto, se logró financiar una buena cantidad de proyectos y todo esto en el marco de un consejo, una participación de otros actores sociales y del sector privado importante. Entonces, esto fue un ejercicio que incluso se replicó a otros municipios de la propia entidad. Creo que es un ejercicio bueno. En términos, por ejemplo, de edificaciones, hay muchas ciudades que tienen buenos ejemplos de códigos energéticos que establecen condiciones o criterios, por ejemplo, de confort térmico,
¿no? Y hay otras que deberían de estar también en ese sentido por las condiciones climáticas que tienen y aún no se especifican. Entonces hay además un montón de códigos que pudieran servirnos de referencia. Pueden ser energéticos, pueden ser de instrumentos fiscales y también pueden ser, por ejemplo, propiamente de planificación urbana. Por ejemplo, el caso de me parece interesante mencionar el proceso en el que está atravesando en este momento la Ciudad de México, que es una categoría, digamos, de ciudades, en la categoría de ciudades que no tienen espacio de crecimiento. La Ciudad de México ya está al límite, ya sobrepasó el límite, ya está rozando los suelos de conservación, y no tiene otra opción para satisfacer las necesidades de vivienda y de equipamientos y demás, más que el crecimiento interurbano, ¿no? Entonces, hay un proceso muy interesante que ya lleva varios meses en discusión a partir de sesiones de trabajo y de participación para la construcción del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que debería estar por aprobarse seguramente en algunos meses. En este momento está en proceso de consulta hasta finales de octubre, y creo que es un interesante caso para aquellas ciudades que están en esta búsqueda de cuáles son las condiciones mínimas que deberíamos estar buscando para buscar estos espacios de regeneración interurbana. Bueno, pues el tiempo se nos agotó. Agradecerles nuevamente su participación en este seminario online. Los invitamos al siguiente, que será en 15 días, y es sobre seguridad vial para niños, cómo diseñar viajes seguros a la escuela. Lo estará dando Sonia Aguilar, coordinadora de seguridad vial de WRI México. Y por favor consulten en las páginas web del INCO, del Centro Mario Molina y de WRI México, todos los documentos relacionados con la reforma urbana y nuestra reciente postura sobre la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Muchas gracias.